El sol se filtraba tímidamente a través de las persianas de mi oficina en Madrid, creando un ambiente cálido y acogedor. Estaba sentada frente a mi escritorio, revisando un viejo caso de desaparición que había cerrado hace meses. El sonido del teclado y el leve crujido de la silla eran los únicos ruidos que acompañaban mi concentración, cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Una mujer de cabello castaño, desaliñado y ojos llenos de angustia entró en la habitación. «Laura López», preguntó, su voz temblando. «Soy Inés. Necesito tu ayuda». La miré a los ojos, reconociendo el dolor y la desesperación que reflejaban. «Siéntate, Inés. Cuéntame qué está pasando», le dije, señalándole la silla frente a mí. Ella tomó aire profundamente antes de hablar. «Mi marido, Alejandro, creo que me está engañando. Ha estado fuera de casa más de lo habitual y encontré mensajes extraños en su celular». Sus manos temblaban mientras las entrelazaba en su regazo. «¿Qué tipo de mensajes?», le pregunté, manteniendo un tono sereno. «Mensajes de una tal Clara». «Nunca había oído hablar de ella», respondió, la voz apenas un susurro. «Entiendo. Vamos a averiguar qué está sucediendo. Lo primero que necesitamos es seguirlo y observar su rutina, ¿te parece bien?», propuse, intentando calmar su ansiedad. Inés asintió, aunque sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. «No sé si puedo soportar esto, Laura, y si es verdad, y si me está traicionando», su voz se quebró. «No lo sabremos hasta que investiguemos. Debemos actuar con cautela», le dije, tratando de infundirle un poco de esperanza. Después de unos momentos de silencio, Inés se secó las lágrimas y me miró con determinación. «Está bien. Haré lo que sea necesario. Solo quiero saber la verdad». Con esa decisión, comenzamos a trazar un plan. Mientras hablábamos, sentí que la tensión en el aire era palpable. Sabía que este caso iba a ser complicado y emocionalmente desgastante. Pero también sabía que debía hacer lo correcto, descubrir la verdad detrás de las sombras que rodeaban a Alejandro. El aire en mi oficina estaba cargado de tensión, como si cada rincón absorbiera la angustia de Inés. Cuando le conté que había descubierto que Alejandro se encontraba con una tal Clara en un café del centro, su rostro se tornó pálido. No podía evitar sentir un nudo en el estómago al ver cómo la vida de mi clienta se desmoronaba ante sus propios ojos. «¿Clara?», susurró Inés, su voz temblando. ¿Qué sabes de ella?». Intenté mantener la calma, a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. En ese momento, el café que había mencionado se convirtió en el epicentro de su dolor. «Solo sé que se ven con frecuencia, Inés», respondí, intentando ser lo más objetiva posible. «Pero no tengo pruebas de que haya algo más allá de eso». La tristeza en su mirada era abrumadora. Me sorprendió su determinación cuando, tras un silencio ensordecedor, dijo: «Quiero ir a ese café. Necesito enfrentar esto». «Espera un momento», le dije, levantando la mano. «Tal vez deberíamos esperar a tener más información. No quiero que te lastimen». «No puedo esperar más, Laura», insistió, su voz firme pero llena de miedo. «Si Alejandro está con ella, necesito saberlo». Mientras la miraba, sentí que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Decidí apoyarla, aunque sabía que el camino sería doloroso. Acordamos que iríamos juntas al café al día siguiente, y aún me preocupaba cómo manejar la situación. Al llegar al café, la inseguridad me invadió. Inés me pidió que me escondiera, que tomara fotos y que registrara todo. Yo, temerosa de que esto se convirtiera en una confrontación, asentí. «¿Estás lista?», le pregunté. Su mirada era decidida, pero detrás de esa determinación había un abismo de vulnerabilidad. «No, pero tengo que hacerlo», respondió, su voz apenas un susurro. Mientras me ocultaba detrás de una planta, observé a Alejandro entrar. Mi corazón se aceleró. A través de la ventana, vi su sonrisa, tan despreocupada, mientras se acercaba a Clara.
No podía oír lo que decían, pero la imagen de ellos juntos era suficiente para provocar un torbellino de emociones en mí. Tomé algunas fotos, un registro de lo que podría ser la traición que destrozaría a Inés. Pero, al mismo tiempo, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. La verdad se acercaba, y con ella, el dolor. El aire en el café era denso, cargado de emociones y secretos no revelados. Me senté frente a Inés, con las fotos de Alejandro y Clara esparcidas sobre la mesa. La luz tenue apenas iluminaba la angustia en el rostro de Inés, que observaba las imágenes como si fueran un espejo de su dolor. No puedo creerlo, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué me haría esto? ¿Qué he hecho mal? Inés, esto no es tu culpa. Alejandro ha tomado decisiones que no tienen nada que ver contigo. Traté de consolarla, pero sabía que las palabras eran insuficientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Su voz temblaba, y podía sentir la desesperación en cada palabra. Lo mejor es que no lo confrontes todavía. Necesitamos más pruebas, más información, respondí, intentando mantener la calma. Inés asintió, aunque su rostro reflejaba la lucha interna que estaba enfrentando. Decidimos que lo mejor era seguir a Alejandro esa noche. Aunque sabía que sería doloroso, también comprendía que era un paso necesario para que ella pudiera enfrentar la realidad. El sábado llegó y el cielo se oscureció, como si el universo supiera lo que estaba por suceder. Nos escondimos en un rincón del bar, y mi corazón latía con fuerza mientras observábamos a Alejandro entrar con Clara. La forma en que ella se reía, como se inclinaba hacia él, era como un puñal en el corazón de Inés. Míralo, está tan feliz, dijo ella, con una voz quebrada. Inés, recuerda que esto es solo una parte de la historia. Vamos a escuchar lo que dicen, le respondí, sintiendo la tensión palpable entre nosotras. Nos acercamos un poco más, y, por la disposición del lugar, pude captar fragmentos de su conversación. La voz de Alejandro resonaba suave, pero había un tono que no podía ignorar. Clara, creo que es el momento de que tomemos decisiones, dijo, y mi estómago se revolvió al escuchar esa frase. ¿Decisiones? Inquirió Clara, sorprendida. Sí, sobre Inés. No puedo seguir con esto, Alejandro pronunció esas palabras con una frialdad que me heló la sangre. Miré a Inés, que se había encogido en su asiento, su rostro pálido y lleno de horror. No sabía si debía interrumpir o dejar que escuchara. La verdad era más compleja de lo que habíamos imaginado, y la traición de Alejandro se extendía más allá de lo que habíamos supuesto. Sentí un impulso de actuar, de proteger a Inés, pero al mismo tiempo sabía que esto era algo que ella necesitaba enfrentar por sí misma. La resolución de su esposo no solo cambiaba su vida, sino también la de todos los involucrados. La noche estaba lejos de terminar, y el desenlace se acercaba, pero en ese instante, todo lo que podía hacer era respirar y prepararme para lo que vendría. La tarde estaba nublada cuando llegué al café que había elegido Inés para encontrarse con Clara. Sentí un nudo en el estómago, la tensión era palpable en el aire. Inés me miró con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si no estoy lista para esto, Laura? No sé si puedo enfrentarla, dijo, su voz temblando. Lo entiendo, Inés. Pero esto es importante. Necesitamos saber la verdad, y ella puede tener respuestas que nosotros no tenemos, le respondí, intentando transmitirle un poco de la seguridad que me faltaba a mí misma. Recuerda, estoy aquí contigo. Si en algún momento te sientes abrumada, podemos irnos. Tomamos asiento en una mesa en la esquina, desde donde podíamos observar a Clara, que ya estaba sentada, absorta en su teléfono. Su cabello rubio caía sobre sus hombros, y su expresión despreocupada me irritó. Mira cómo está. Parece que no tiene idea del dolor que está causando, murmuré, y Inés asintió, apretando los puños sobre la mesa. ¿Y si me dice que Alejandro realmente la ama, y si todo esto es una gran mentira? No sé si estoy preparada para escuchar eso, confesó Inés, sus ojos ahora llenos de lágrimas. No podemos pensar en eso ahora. Lo que importa es que tú te sientas empoderada, que sepas que tienes el control, le dije, tratando de sostener su mirada. El café estaba lleno de murmullos y risas, pero para nosotras, el mundo exterior se desvanecía en un segundo plano. Finalmente, Clara levantó la vista y nos vio.
Su expresión cambió, y pude ver que, de alguna manera, sabía que algo no estaba bien. Inés, creo que es hora, le susurré. Ella respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con fuerza, y se levantó. ¿Qué debo decirle?, preguntó, mientras se acercaba a la mesa de Clara, que la observaba con curiosidad. Solo sé honesta. Dile lo que sientes, respondí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. La tensión era insoportable. Inés se acercó más, y cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era un susurro que apenas alcanzaba a oír. Clara, necesitamos hablar, escuché que decía, y mi estómago se revolvió. El momento de la verdad había llegado, y sabía que nada sería igual después de esto. La tensión en el café era palpable. Mientras me sentaba en una mesa cerca de Inés y Clara, mi corazón latía con fuerza. Sabía que este momento era crucial, y debía estar lista para intervenir si las cosas se salían de control. Inés respiró hondo y se acercó a Clara, quien la miró con sorpresa. ¿Quién te crees para venir aquí a confrontarme?, dijo Clara, su voz temblando ligeramente, pero intentando mantener la compostura. Soy la esposa de Alejandro, respondió Inés con firmeza, un destello de determinación en sus ojos. ¿No sabes que está casado? ¿Qué tipo de mujer te crees? Clara se encogió un poco, como si las palabras de Inés le hubieran dado un golpe. No lo sabía. Alejandro me dijo que estaba separado, se defendió, aunque su tono sonaba más a justificación que a sinceridad. Observé la escena, tratando de mediar en el silencio que se había formado. Inés, tal vez deberíamos calmar las cosas, dije, intentando suavizar la atmósfera. Clara, ¿puedes explicarnos qué ha pasado realmente? No tengo nada que explicar. Alejandro me buscó, y yo creí en él, Clara replicó, su defensiva tornándose más evidente a medida que la conversación avanzaba. Inés, visiblemente herida, hizo una pausa. ¿Eres la única?, preguntó, su voz quebrándose. Clara se quedó quieta por un momento, como si hubiera estado esperando esa pregunta. No, hay otra mujer, Laura. No sé su nombre, pero él me mencionó a alguien más, dijo, sus palabras cayendo como una losa sobre el corazón de Inés. El aire se volvió denso, y pude ver cómo Inés se desmoronaba por dentro. Su mirada se hundió en el vacío, y los recuerdos de sus momentos juntos parecían desvanecerse ante sus ojos. No puedo seguir así, murmuró Inés, su voz temblando. Necesito confrontarlo de una vez. Inés, espera, la interrumpí, pero ya era demasiado tarde. Ella ya había decidido. Con manos temblorosas, Inés sacó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Mi estómago se retorció al escuchar el tono de llamada, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? Miré el reloj en mi muñeca mientras me acercaba al parque. Sabía que Inés ya estaba allí, esperando a Alejandro. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la tensión del momento, sino porque sabía que las verdades que se revelarían podrían cambiar sus vidas para siempre. Me mantuve a una distancia prudente, oculta entre los árboles, observando cada movimiento. La brisa suave traía consigo el murmullo de sus voces. ¿Por qué no me dijiste la verdad, Alejandro?, Inés exigió, su voz temblando entre la rabia y la tristeza. ¿Por qué me has estado engañando? Alejandro, con una mirada de sorpresa que casi parecía genuina, intentó defenderse. Inés, yo no quería lastimarte. Pensé que podría arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? La incredulidad en su voz era palpable. ¿Cómo puedes pensar que esto se puede arreglar? ¿Con más mentiras? Me sentí como un espectador de una obra desgarradora. Las palabras de Inés eran como dagas, y podía ver en el rostro de Alejandro que la situación se le escapaba de las manos. No es lo que piensas, hay cosas que no entiendes. Incluso si hubiera algo que no entendiera, ¿cuál es tu excusa para estar con Clara y con otras mujeres? Estoy harta de tus justificaciones. He estado aquí todo el tiempo, mientras tú te divertías con otras. Alejandro abrió la boca, pero las palabras se atascaban en su garganta. En ese instante, supe que era el momento de intervenir, pero la conversación ya estaba tomando un giro inesperado.
Antes de que pudiera dar un paso, Inés lanzó la bomba. Se declara, y también sé de otras amantes. Me has mentido durante años. Su voz era firme, casi liberadora. ¿De qué hablas? Alejandro balbuceó, su rostro palideciendo. No puedes saber eso, Inés. Lo sé, Alejandro, ¿es así como has decidido manejar nuestra relación, con engaños y traiciones? Su voz se quebró un instante, pero se repuso rápidamente. Pero mi papel en esta historia no se limitaba a observar. Era el momento de revelar la verdad que había descubierto. A medida que se acercaba el clímax de esta tormenta emocional, sentí que tenía que actuar. Con una mezcla de determinación y compasión, salí de mi escondite. Inés, llamé, acercándome con el corazón en la mano, hay algo más que debes saber sobre Alejandro. Ambos se giraron hacia mí, sus miradas llenas de confusión y miedo. ¿Qué pasa, Laura? Inés preguntó, su voz un hilo de esperanza. Lo que he estado investigando va más allá de las infidelidades. Alejandro no solo ha estado engañándote. Hay un patrón de manipulación emocional que ha estado ocurriendo en su relación contigo. Él usó a Clara como una forma de escapar de un vínculo que se volvió tóxico. Las palabras resonaron en el aire, y el silencio se volvió pesado. ¿Qué estás diciendo? Alejandro exigió, su tono ahora defensivo. Te he seguido, y he hablado con personas que conocen la verdad. Inés, tú no eres la única víctima aquí. Alejandro ha estado controlándote y manipulándote durante años. Saqué una carpeta de mi bolso, con pruebas que demostrarían lo que decía. Inés me miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. ¿Es cierto, Alejandro?, preguntó, su voz un susurro. Alejandro respiró hondo, pero ya no había forma de escapar. Inés, ya basta, interrumpí. No más mentiras. Es hora de que tomes el control de tu vida, Inés. Y así, en ese parque, rodeados de árboles testigos de su desamor, Inés encontró la fuerza para liberarse, mientras yo me convertía en una heroína silenciosa en su historia de redención. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado.